El siguiente es un programa pagado. Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por los comentarios emitidos. En esta vida nos alimentamos de muchas cosas. Pero ¿qué pasa con el alma y el espíritu? ¿Realmente nos estamos nutriendo como es? Ahora, el Pastor Milton nos trae La Buena Vida, porque sabemos que te lo mereces. Esto es La Buena Vida. Bienvenidos. Take this man to prison, the man heard Herod say. And then 4 squads of soldiers came and carried him away. En el capítulo 13 de 1 Corintios dice así: Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia. El amor no es jactancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, y la ciencia tendrá su fin. Pero el amor nunca dejará de existir, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido. Ahora permanecen estos 3 dones: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor. Con estas palabras les doy una cordial bienvenida a su programa La Buena Vida. Gracias por estar con nosotros. Un saludo especial del Pastor Milton a toda esta amada audiencia que nos ha acompañado por tantos años. Mi nombre es Norris Custodio y nuevamente estoy feliz de poder tener esta linda oportunidad de dirigir la palabra a este invisible público que nos acompaña. Ojalá que sea de bendición para ustedes. Repito, estamos allá en la 7090 West 64 Avenida 7090 en la dirección en la calle 64, en la avenida, mejor dicho, 64 en Arvada, Colorado, y estamos allí todos los sábados. Aparte tenemos entre semana pequeños grupos en varias casas donde nos reunimos para abrir la palabra, tener comunión unos con otros. Tenemos reunión martes, en los miércoles, estamos abriendo el jueves también, el viernes, y por supuesto el sábado desde las 10, de 10 a 11, a 11:15 tenemos una serie de estudios bíblicos, unos grupos de dinámica, estudiando una lección que durante la semana estudiamos. Después, a las 11:15, iniciamos con un hermoso servicio de canto, de alabanza, y predicamos la palabra. El Pastor Milton estará este sábado. Yo he estado predicando también. Nos daría gusto ver algunas nuevas caritas y comer juntos después de la predicación de la palabra, ¿ok? Inmediatamente después tenemos un refrigerio de unas 2-3 horas donde platicamos, nos gozamos. Ahora que está el otoño, el aire fresco, rico, afuera, pues nos esperamos hasta las 5 cuando iniciamos un estudio bíblico sobre el libro de Génesis.
y analizamos versículo por versículo los capítulos de ese hermoso libro. Y hemos aprendido tantas lecciones en la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y le invitamos, si usted gusta más información, llámenos al 720-432-3404. Y he hecho siempre esta apelación, esta invitación, si alguien desea alguna explicación a alguna serie de estudios bíblicos, llámenos. Tenemos personas que están dispuestas a dar su tiempo para ir a su casa a orar con usted y explicarles el plan de salvación sin ningún compromiso más que usted conozca el plan de redención en la palabra de Dios. Hemos estado estudiando durante estas mañanas, el lunes, los miércoles y los viernes, algunos pasajes bíblicos. Y quiero siempre comenzar con una lectura sencilla, breve y sustanciosa de la palabra como el alimento directo para aquellos que tienen hambre del pan de vida. Esta fue la lectura de 1 Corintios 13, un capítulo que debiera estar en la memoria. En verdad, es un pasaje para ser memorizado por todos aquellos hijos de Dios que dependen, así como las avecitas, las aves, esperan del pico de su madre, ¿no?, su alimento. Así los hijos de Dios dependen y esperan de Dios su palabra. Todos los días hemos de abrir la Biblia y recibir nuestro pan espiritual. Hemos estado analizando una parábola, la parábola del sembrador, que habla acerca del crecimiento de la semilla en el cristiano. Bueno, en uno de los 4 terrenos, recuerden que hemos estado estudiando esta parábola de Mateo 13, lo cual está en Lucas también, está en Marcos, y cada quien le añade algún pasaje o algún detalle particular, algún énfasis que nos amplía el significado de la parábola. En esta parábola aprendemos que la palabra de Dios es la semilla. Aprendimos también que Cristo es el sembrador. Cristo mismo dijo que el buen sembrador, el que siembra la palabra, es el Hijo del Hombre. Es Lucas quien nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Y se supone, amados oyentes, que esa semilla que fue sembrada debe crecer hasta dar fruto. Qué pena es cuando esa semilla es ahogada por los espinos, es estorbada por las piedras que hay en el camino, que representan pues el pecado. Qué pena cuando en algunos corazones se encuentra el terreno endurecido y la semilla ni siquiera germina y vienen los pájaros y se la comen. Oh, qué terrible es cuando la semilla que debe dar fruto y hacernos idóneos para morar en el cielo con los ángeles, con los hijos de Dios de todas las edades y estar delante de la presencia de Dios. Qué triste cuando esa semilla no crece, sino que es estorbada. Un poeta, José María Castillo, expresó en unas palabras muy lindas el deber de crecer en la gracia, de dejar que esa semilla crezca y se desarrolle. Él lo expresó así en un poema titulado Crece, cristiano. Mira, oh cristiano, la preciosa planta. Cuando tocando con su tallo el suelo va creciendo, y se levanta como si quisiera remontarse al cielo. Mira en su nido al tímido polluelo cuando apenas batir sus alas puede, mas crece y crece hasta un día en que se atreve a desafiar a las nubes con su vuelo. Mira nacer tranquilo y rumoroso el cristalino y plácido arroyuelo, que se convierte atravesando el suelo en un río potente y caudaloso. Mira al sol asomar por el oriente con una débil luz radiante, bella, que va cambiando su fulgor de estrella en lumbre diamantina y refulgente. Y tú que tienes vocación tan santa de vivir junto a Dios allá en el cielo, tú tienes que crecer como la planta. Tú tienes que crecer como el polluelo. Tú tienes como el sol que ser ardiente, minando con tu luz el mundo, como el arroyo que en el mar profundo, vuelto en río, desagua dulcemente. Crece, cristiano, crece
es tu tarea. Mira crecer a toda la natura. Tú tienes que llegar a la estatura del inmenso Rabí de Galilea. Qué palabras tan hermosas de este poeta y de este hombre que escribió esta poesía. Crece, cristiano. Saben que todo lo que tiene vida crece. Solamente se estanca aquello que es inerte, aquello que no tiene vida. Y se supone que en esta parábola hemos de pertenecer al cuarto terreno que Jesús expresa, del buen terreno, donde la semilla dice, da fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30, pero da fruto, algunos más que otros. Y hemos estado analizando esta parábola, comprendiendo sus principios y entendiendo que nosotros también tenemos que definir bien en qué terreno estamos, aprender de la tendencia que tiene nuestro corazón, nuestro carácter, y ser entonces sabios para permitir que la semilla dé su fruto en nuestro corazón. ¿Ok? Aprendimos que el primer terreno es aquellos que están junto al camino. Lucas 8:12 precisamente dice que los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Nótese que en este primer terreno, la semilla cae junto al camino. Es el primer terreno que quiero explicar en esta mañana, y que representa aquello que tiene un corazón duro como son los caminos. En los caminos, ustedes saben, pasan en aquellos tiempos carretas de caballos, gente caminando, y se endurece por el continuo uso de ese camino, por la gente, por los animales, por la misma naturaleza de las cosas. Cuando un camino se usa bastante, se endurece y allí nadie siembra. Y cuando algo cae, queda en la superficie, no se entierra, no hay humedad, no hay posibilidades de que una semilla germine. Dice aquí que los que oyen representa este terreno, porque en todo terreno las personas oyen. Aún los que son sembrados entre pedregales también oyen. Los que son sembrados, la semilla que cae en el terreno lleno de espinas también oyen la palabra. Todos los terrenos oyen, o sea, son personas que se expusieron a la predicación, oyen el anuncio, la predicación del Evangelio. Así que este es el primer terreno que quiero explicar en detalle, y analízate si tú perteneces con tu actitud a este terreno. No te vayas de la radio y vamos a aprender algo muy importante esta mañana. Las muertes por cáncer de seno están declinando. Mantengámoslo así. Planee su mamografía de exploración durante el Mes Nacional de Cáncer de Seno en octubre. Encuentra información fácil de entender en radiologyinfo.org. Eso es radiologyinfo.org. 11:50 AM. Imagínate comenzando a diseñar páginas web, ganando entre $500 a $1,000 por cada sitio web que hicieras. El Instituto Hispano de Medios de Comunicación le ofrece la oportunidad de obtener el certificado de diseñador de páginas web en solo 3 meses y por solo $100 por semana. Para mayor información, llama ya al 303-696-5996. Pero llama ya, porque solamente quedan 2 espacios disponibles. 303-696-5996. Escucha su programa San tiene la solución. San tiene la solución. Lunes a las 3 y jueves a la 1 de la tarde con San y afiliados. Afiliados profesionales que le ayudarán a solucionar su problema de vivienda y financiera. Temas interesantes, educativos y solución para refinanciar. Modificación, venta corta, bancarrota, problemas con inquilinos e impuestos. Escuche, tome pluma y papel y anote los consejos de San, ayudándole siempre a resolver sus problemas. San tiene la solución. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa La Buena Vida. Mi nombre es Norris Custodio, en lugar del pastor Milton, quien manda sus saludos a su querida audiencia que ha estado con nosotros tanto tiempo. Estamos abriendo la Biblia. Aquí en su programa La Buena Vida es la base de nuestros pensamientos y exposiciones. Queremos presentarla en la más forma pura posible, de tal manera que ustedes se enamoren del mensaje bíblico porque ella es la palabra de Dios, ella es la que da vida y poder, de ella emana precisamente
la energía, el aliento para vivir la vida cristiana. Y estamos analizando una parábola de Jesús, la parábola del sembrador, del capítulo 13 de San Mateo. Y Jesús habla allí que un sembrador salió a sembrar y las semillas cayeron en 4 tipos de terrenos. Y estamos analizando 4 tipos de terrenos. Hemos explicado en un programa anterior que precisamente la Biblia explica quién es el sembrador. Precisamente dice Jesús que el Hijo del Hombre es el que siembra la semilla. En Mateo 13:37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que aquí vemos quién es el sembrador. Más adelante es Lucas quien nos explica lo que es la semilla, lo que representa la semilla. Cuando uno estudia la Biblia, amados oyentes, uno tiene que permitirle y dejarle a la Biblia que ella misma se explique a sí misma, que ella misma le dé el significado a las cosas que ella menciona. Tenemos que preguntarle a ella qué es la semilla, no imponerle un significado desde afuera a nosotros mismos, porque ya estamos entonces violando un principio hermenéutico de cómo interpretar la Biblia. Entonces, la semilla, es Lucas quien nos explica qué tiene en mente Jesús con la semilla. En el capítulo 8, versículo 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces vamos a preguntarle ahora, ¿qué son entonces los terrenos? Son 4 terrenos, pero ahora es Marcos el que nos dice qué representan los terrenos. Y Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Noten la palabra que aparece para referirse, Marcos en vez de decir que se sembró en los terrenos, dice que se sembró en sus corazones, como un sinónimo de los terrenos. Así que los terrenos significan 4 tipos de corazones. Yo diría 4 tipos de personas que tienen ciertas actitudes con respecto a la predicación de la palabra. Entonces, resumamos brevemente lo que hemos aprendido. El Hijo del Hombre es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios, que tiene un poder inherente de producir fruto, de transformar corazones, de ayudarnos a crecer en la gracia y dejar de ser, pues, de la simiente del enemigo que nos tiene esclavos a sí mismos, esclavos del pecado. Y esa nueva vida, que es la vida de Dios, nos da precisamente el poder para vivir la vida de la gracia, la vida de la fe. Entonces tenemos ahora 4 tipos de terrenos. Uno que es junto al camino, luego el terreno lleno de piedras o terreno de pedregoso. Luego tenemos uno que es lleno de espinas, de plantas con espinas que ahogan la semilla. Y el cuarto, el terreno bueno, donde la semilla cae y germina y da frutos. Así que, ¿cuáles son estos 4 terrenos que tenemos y qué representa? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo puedes tú discernir en qué situación estás y hacer cambios para que la semilla no sea ahogada? ¿Ok? Estamos ya analizando el primer terreno y es Lucas quien nos dice quiénes son los del primer terreno. Veamos qué representa el terreno de junto al camino. En 8:12 de Lucas dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Nótese que dice que viene Satanás y la semilla que cae junto al camino es fácil recogerla porque ni penetró, ni siquiera se hundió en el suelo. En la parábola dice que vienen los pájaros y se la comen. Bueno, es una referencia a esos pájaros a que vienen los malos espíritus, Satanás, sus agentes, y a veces disfrazados o encarnados o a través de personas, de amigos, de inclusive familiares que nos desaniman para seguir creyendo la palabra y nos arrebatan con sus comentarios. Y como esa palabra cayó en terreno duro, uno mismo ya está bien frágil y la semilla es arrebatada y simplemente no da, ni siquiera empieza a germinar. No hay excusas porque dice aquí que todos oyen la palabra. Los de junto al camino oyen, los del camino pedregoso oyen. Todos los que están rodeados
el terreno de espinos también lo oyen. Los del buen terreno oyen, todos oyen. No hay problema con escuchar, evidentemente todos pueden escuchar. Es el problema con la decisión respecto a qué hacer con lo que oyen. ¿Qué representa entonces el primer terreno? Dice aquí que los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. La razón por la cual viene el diablo y fácilmente quita las semillas porque ésta está por fuera, nunca entró en un terreno junto al camino. El terreno es duro y representa los corazones bien endurecidos que cuando escuchan la palabra la rechazan, se burlan de ella. Simplemente no hay un espíritu receptivo. Por lo tanto, la semilla cae en un terreno que está bien difícil de penetrar. Esta es fácilmente recogida por Satanás, es fácilmente arrancada o simplemente tomada, ¿ok? Estas son las personas que apenas escuchan la palabra de Dios, inmediatamente la rechazan y posponen la decisión de rendirse a Dios. Oh, amados, yo he estado precisamente en actitudes así, donde uno predica la palabra. Recuerdo en una ocasión que predicando lo más serio y lo más solemne que yo podía, sabiendo que habían visitas, personas escuchando, uno podía ver en el rostro, la expresión en su cara, cómo la verdad estaba iluminando a sus conciencias, y sus ojos inclusive expresaban una especie de asombro, de alegría, otros de duda. Pero yo notaba uno que estaba nada más viendo hacia un lado, hacia el otro, y inclusive distraía porque con su actitud no permitía que los demás escucharan. Al final, cuando uno sale y pues saluda a la gente, su expresión me reveló lo que estaba pasando en su corazón. Me dice en un tono muy sarcástico: oiga, es el mejor chiste que he escuchado en mi vida. Refiriéndose a todo el sermón, lo calificó como un chiste. Y a mí me llamó la atención, no supe qué responder, porque jamás había visto una actitud tan directamente rebelde hacia un mensaje. Evidentemente en ese momento la persona estaba totalmente cerrada. En ese momento su corazón estaba duro, endurecido. ¿Quién sabe qué pasaba en su corazón? Y no sé después cómo le fue, pero sí me acuerdo el rechazo directo a un mensaje de amor, al Evangelio de Dios. En la Biblia hay personas que tuvieron este tipo de actitud. Recuerdo una ocasión que Pablo predicó con fervor ante Félix. Félix lo llamó para ver de qué es lo que predicaba Pablo. Y en Hechos 24:25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esta actitud de Félix es la que representa el terreno junto al camino. Duro. Cuando escuchan la palabra ni siquiera se ponen a acariciar el pensamiento de que algo puede ocurrir en sus vidas, alguna oportunidad que le den, qué pasará si aceptan. No, simplemente se espantan, o simplemente disciernen los cambios que hay que hacer y dicen: no, esto no es para mí. Prefiero vivir la vida que llevo, no importan las consecuencias. Y Félix le dijo: vete ahora, no me interesa escucharte. En algún momento futuro te voy a volver a llamar y te voy a escuchar. Amados oyentes, esa oportunidad de oro pasó ante Félix. No la aprovechó y se perdió eternamente. Por lo menos no hay registro de qué hizo después, pero es evidente que en este momento Félix decidió rechazar el llamado del Espíritu Santo a su corazón, porque no era Pablo. Era la palabra de Dios queriendo entrar, era la semilla queriendo hallar cabida en este corazón endurecido por el poder, por el dinero, por los placeres, por el amor a la influencia. El caso es que Félix simplemente rechazó. Los de junto al camino son los Félix de estos días, que cuando escuchan un sermón, un llamado, cuando escuchan la palabra, se burlan, simplemente se apartan y dicen: esto no es para mí. Y empiezan hasta a cuestionar la autoridad de la Biblia, su origen, y a racionalizar. Lo que quieren es calmar la voz de su conciencia que les dice que deben someterse a la palabra de Dios. Ojalá no haya alguien
que nos esté escuchando y se endurezca así. Ojalá que todos aquellos que escuchen el mensaje de esta mañana y a través de la radio y en algún sermón, en alguna lectura de la Biblia, su corazón se enternezca y abran su corazón y le digan a Jesús: entra a mi corazón y cámbiame. Pero Félix simplemente representa aquellos corazones endurecidos junto al camino. Otra persona, el rey Agripa, también escuchó a Pablo. Ahora en el capítulo 26, versículo 27, se registra la actitud de este hombre. Pablo le pregunta, después de un sermón tremendo sobre el Evangelio, sobre Jesucristo, y le dice Pablo: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Saben que este corazón endurecido de Agripa, como el de Félix, también se resistió a que la semilla entrara a ese corazón y permanecieron duros, así como aquel faraón que se endurecía ante el llamado de Dios para liberar a su pueblo y se endurecía más. Así hay corazones como Agripa, como Félix, que se endurecen. Este terreno junto al camino habla de aquellos que cuando escuchan la palabra de Dios postergan su decisión, permiten que el diablo les arrebate la semilla que ha sido colocada en su corazón. ¡Qué tristeza! Muy bien, la semilla cayó en terreno junto al camino. Es un terreno endurecido por el trajín de la vida, por los placeres, por la gloria de este mundo, y ni siquiera comenzó a germinar. Esta ni siquiera se fue enterrada, hasta así a flor del suelo, por decirlo así, en la superficie, fue totalmente arrebatada fácilmente. Otras personas que representan este terreno fueron aquellas personas que escucharon a Esteban. Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7 se relata esta historia, donde Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, empezó a predicar acerca de cómo Cristo cumplía las profecías y cómo Él era el Mesías prometido. Pues una vez que terminó su sermón, de la siguiente manera: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice la Biblia acerca de las personas que estaban rodeando a Esteban, muchos judíos y fariseos, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estimados oyentes, este es el primer terreno, corazones endurecidos. No se vaya y vamos a meditar en el segundo terreno, que es un terreno también del cual hay que cuidarse. No se vaya. You are listening. Estás escuchando KNRB 1150 AM en Globo de Colorado con 10.000 watts de potencia. Esta es la 1150 AM. Y ahora, el minuto informativo de la 1150 AM. Un nuevo portal coloradounited.com proveerá información tanto a las víctimas de las inundaciones del mes pasado como a personas que quieran trabajar de voluntarias. Las mismas también incluyen noticias sobre recuperación, información sobre las áreas impactadas y cómo obtener ayuda. De igual manera, contiene un lugar donde el público puede hacer donativos y ofrecer sus servicios como voluntario. Y el Papa Francisco dijo adiós al número 2 de la Santa Sede, al cardenal Tarcisio Bertone. El arzobispo Pietro Parolin, un diplomático de carrera, es su reemplazo y es un indicio tangible del cambio para el Vaticano luego del controversial mandato de Bertone, cuyos problemas alcanzaron su cenit con el robo en el 2012 de documentos de Benedicto por su mayordomo. Les informó Milton Román. Este fue el minuto informativo de la 1150 AM. Amigo Radio Escucha, ¿eres alguien que siempre ha querido estar en contacto con un gran número de personas? ¿Has tenido la inquietud de externar tus opiniones y no sabes cómo hacerlo? La respuesta es fácil.
Aquí en la 1150 AM tenemos el espacio que tú necesitas, produciendo tu propio programa de deportes, noticias, música, temas de actualidad. Tú serás el moderador ante el inmenso auditorio de nuestra estación. Comunícate ahora con nosotros al 303-696-5966 o visita www.onda1150am.com y te ayudamos a iniciar tu propio show. Descubre ese talento que tienes escondido y demuéstralo a través de la radio. Comunícate ahora 303-696-5966. Y si es de deportes, no se nos escapa ninguna, porque los jueves son deportivos en Palabra. Yo soy Carlos Valdés. El análisis y la crítica deportiva se encuentran en su programa preferido, que los jueves, Palabras en el Deporte. Yo soy Ramiro, invitándoles al mejor programa deportivo. Escuche y participe. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Salazar y los invito para que nos escuchen todos los jueves deportivos de Palabras de 4 a 5 de la tarde con el segmento de los Rockies a cargo de Salvador Hernández, rifas, concursos y mucho más. Solamente aquí, en la estación del talento independiente, la 1150 AM. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa La Buena Vida. Y estamos analizando la parábola del sembrador, donde se manifiestan algunas actitudes respecto a la acción de Dios de darnos la semilla de su palabra. Quiero recordar mediante un canto de Joel Nieves, un amigo muy querido que le pedí permiso de publicar, de poner sus cantos, y aquí está uno que expresa el poder que hay en Jesús de darnos vida. Él es vida. Vamos a escuchar un canto de Joel Nieves. Toda la vida has pensado solo en ti y te olvidaste de quien murió por ti. Y tienes miedo de enfrentarlo a él. Jesús lo hizo todo por ti. Toma tu cruz y ven a él. Él es la vida, Él es la vida, verdad y luz, verdad y luz. Él es quien quita toda tu aflicción, es quien alumbra, el sacrificio más grande fue la cruz, cuando el amor del Padre se reflejó en Jesús. No tuvo miedo de entregar su vida por ti. Jesús lo hizo todo por ti. Toma tu cruz y ven a Él. Él es la vida, Él es la vida, verdad y luz, verdad y luz. Él es quien quita toda tu aflicción, es quien alumbra, es quien la oscuridad.
Ese fue Joel Nieves, quien con sus canciones, sus cantos, alaba a Jesús. Y estimados oyentes, Él es la vida. En Él está la semilla. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Por eso se le llama a Cristo el verbo o la palabra. Así como la palabra es precisamente la expresión del pensamiento. El pensamiento hecho audible es la palabra. Así Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible al oído humano. Él vino para revelarnos al Padre. Él es la palabra. Él es la semilla y Él es el sembrador. Y Él anhela entrar a tu corazón y producir su obra de transformación en nuestra vida. Él está a la puerta y nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El segundo tipo de terreno, ya hablamos acerca del primer tipo de terreno junto al camino, duro. Es probable que alguien que esté en este tipo de terreno no esté escuchando este mensaje, porque pues precisamente por eso están donde están, no escuchan la palabra. Una vez que la escuchan, ya saben lo que viene, los llamados de Dios, y mejor se ahuyentan. Estoy seguro que quizás ustedes conozcan personas así, pero es bueno explicarlo para que usted sepa el peligro de no darle lugar a la rebelión en el corazón y rechazar la luz. Pero tal vez te encuentres en el segundo o en el tercero, o quiera Dios, en el cuarto. Pero el segundo tipo de terreno es donde había piedras. Dice Lucas 8:6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Nótese que aquí dice y nacida, o sea, nació, germinó. En el primer terreno ni siquiera dio señales de germinar. Fue así como cayó la semilla, así vino el diablo y se la llevó. En este terreno por lo menos germinó un poquito, pero apenas nació se secó porque no tenía humedad, dice Lucas. Nótese que aunque había piedras, había cierta sección donde había buena tierra, porque la semilla germinó e incluso comenzó a crecer, amados. En el terreno anterior apenas la semilla cayó, fue arrebatada, pero aquí había algo de tierra, aunque había algunas piedras, pero algo de tierra, y le faltaba humedad. ¿Qué es esa humedad? Bueno, en la Biblia el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo enterneciendo nuestros corazones para que pueda haber frutos. Aquí algún elemento hay donde el Espíritu Santo hace un trabajo. Es Mateo que nos da un dato adicional. En Mateo 13:5 dice, parte cayó en pedregales. Por eso es bueno comparar todas las partes de la Biblia que hablan de un tema, porque si no, entonces llegamos a conclusiones erradas o a veces incompletas. Tenemos que comparar versículo con versículo. En Mateo 13:5 añade algo acerca de este terreno. Dijo Jesús, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Nótese que Cristo dice no había mucha, o sea que había algo. Y dice, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Nótese que es bonito que algo brote pronto, ¿verdad? Pero a veces es porque no tiene profundidad de tierra. Las cosas tienen su tiempo. Y aquí cuando nace esta plantita demasiado pronto, dice, el sol salió y la quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Qué interesante. Tenemos un terreno que aunque había buena tierra, había piedras presentes. Le faltaba humedad, según Lucas. Y como la raíz no puede profundizar por la presencia de piedras, ¿no?, que impiden que esa raíz vaya hacia abajo, hay piedras y estorban. Y le falta humedad, entonces el sol la quema. Y entonces la plantita se seca, se muere. Amados oyentes, ¿acaso perteneces a este terreno? ¿Has escuchado la palabra de Dios? Pero hay piedras en tu corazón. La piedra es una referencia a un corazón endurecido. De paso, así lo usa la Biblia. Corazón de piedra, o sea, corazones duros. Hay elementos todavía en nuestra vida que hacen que la palabra no profundice. Queremos servir a dos señores. Por un lado nos enternece el llamado de Cristo, pero por otro lado vemos los placeres de esta vida y no queremos rendirnos totalmente. Hay como una especie de indecisión. Eso, dijo Cristo, hace que la planta se muera,
porque le falta a una persona honestidad, sinceridad, integridad en ser honesto con Dios y decidirse. A veces quizás las pruebas de la vida tendrán que ser usadas por Dios para obligarnos a arrinconarnos y decir, bueno, ¿eres mío o no? ¿Qué oportunidad tiene de crecer y de llegar a dar fruto una planta en semejantes condiciones? Nada. Qué terrible es cuando hay piedras que estorban el crecimiento de una planta. ¿Qué representa este terreno pedregoso? Representa aquellos individuos que cuando escuchan la palabra se sienten excitados y emocionados. Nótese que la plantita dice de repente, ¡pum!, surgió, pero no tenía raíz. Esto es maravilloso, dicen algunas personas. Nunca había escuchado algo así en toda mi vida y se emocionan y se asombran de las cosas que escuchan. Pero de repente vienen los problemas y las tribulaciones. Yo no sé por qué hay gente que piensa que cuando aceptan a Cristo todos sus problemas se van a acabar, que las tentaciones van a desaparecer, que las tribulaciones se van a esfumar y se asombran cuando después de cristianos vienen las críticas, vienen los problemas. Amados oyentes, apenas va a comenzar la guerra. Satanás ha perdido un hijo en ti y se ha propuesto recuperarte y te la va a hacer dura. ¿No saben muchos que las más grandes tribulaciones vendrán después del bautismo? Cuando confiesan a Cristo y se traspasan del bando de Satanás al bando de Cristo es cuando comienzan las guerras. Así que a veces precisamente amigos o inclusive familiares son usados por el enemigo para recuperarnos cuando Satanás nos ha perdido. Cristo explica este terreno en Mateo, cosa que no lo hacen otros evangelios, pero Mateo nos dice en el versículo 20 del capítulo 13, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a continuar explicando este terreno en los siguientes minutos acerca de cómo hay cristianos que son muy emocionales y no enraizan, no echan raíz. No se vaya de su radio, por favor. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Rodríguez. Basareando cambia de nombre, pero no de misión. Servir a la comunidad. A partir del martes 3 de septiembre, consumidores en acción, abogados, prestadores de servicios, profesionales en diferentes ramas y, por supuesto, anuncios de compra y venta entre particulares. Pero sobre todo, tú mismo expondrás cómo has resuelto tus problemas del diario vivir. Escúchanos y sé parte de Consumidores en Acción. Martes a sábado, 12 p.m. Participa con nosotros, porque en la multitud de consejeros está la respuesta. La 1150 AM te presenta los días lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde. Reporte al consumidor. Reporte al consumidor. Presentado a ustedes por John Frank Esmeral y Clemente Carballo. Con noticias financieras, reporte de la gasolina, precios del dólar con las monedas en Latinoamérica. Entérese cómo pasar de un estado negativo a un estado positivo de una manera sencilla e inteligente. Reporte al consumidor. Los días lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde. Solamente aquí, en la 1150 AM. Hola, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Norris Custodio, tomando aquí el lugar del pastor Milton por esta ocasión y hablando acerca de la parábola del sembrador, donde Cristo explica ese milagro, esa operación que Dios hace en el corazón para hacernos de la simiente del enemigo a la simiente de Cristo, sembrando una semilla. Nótese que desde el mismo inicio de Génesis hasta el Apocalipsis se habla de la simiente de la mujer y que habría enemistad siempre entre estos dos bandos. Y en esta parábola yo entiendo o capto el milagro que se lleva a cabo donde uno es pasado de un bando al otro. Y Satanás se ha propuesto, a través de todos estos tipos de terrenos que Cristo revela, cómo arrancar la semilla. En primer lugar, en el terreno junto al camino, Él arrebata. En el terreno donde hay piedras, Él hace que esa semilla se queme, que no eche raíz, porque hace que las piedras, a veces los malos hábitos, pecados acariciados o simplemente un espíritu de indecisión hace que las personas no echen raíz. Están siempre jugando con un pie en uno y con otro pie en el otro bando y así jugando. Cristo habla acerca de aquellos que son tibios. La tibieza es una mezcla de agua fría y caliente. Por eso Él dice, ojalá fueses frío
o caliente, pero no una mezcla, porque así te engañas. En este terreno entran muchos que quieren servir a dos señores. Cristo dijo en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es en este pasaje donde Cristo precisamente explica acerca del peligro de no ser una decisión y de definirse, ya sea por un lado o por el otro. En el pasaje citado indirectamente, ¿no?, donde Cristo dice, ojalá fueses frío. Los que están en terreno del mundo saben que están perdidos. Por lo menos se dan cuenta que algún día tienen que volver. Y así pueden hacer decisiones en base a ese tipo de vida. Decir, algún día regresaré a la iglesia, regresaré a Cristo, estoy mal. Pero ¿qué de aquellos que mezclan ambos servicios? Ni gozan el mundo, ni gozan la vida cristiana. Están en un terreno peligroso, porque pues no irán ni siquiera al cielo y tampoco gozarán, si así se le puede decir, al mundo. Cristo le dijo a los discípulos en una ocasión, cuando ellos respondieron, le preguntaron qué recibirían a cambio de haber entregado todo por él. Pedro fue el que dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. Y Jesús les respondió y les dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esa palabra con persecuciones no la subrayan muchos, nada más subrayan lo lindo que es que Cristo promete 100 veces más de lo que perdimos por Él, y que se nos dará 100 casas más, o 100 hermanos más, o 100 hermanas más, y eso lo recibimos en la familia de la iglesia, pero mucho más en la vida venidera, Pero muchos no ven que Cristo dijo todo esto envuelto en un paquete, en una atmósfera de persecución. Y esa es precisamente la característica de los hijos de Dios que viven en terreno del enemigo. No penséis, dijo Cristo, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Palabras muy duras del príncipe de la paz, ¿verdad? Pero estos hombres y mujeres de este terreno deben entender que la persecución, que la crítica, que los problemas son el resultado natural de cambiarse del bando del enemigo. Por eso el sol de la persecución, como Cristo dijo, cuando viene la persecución se desaniman. ¿Por qué? Porque tienen expectativas erróneas. Amados oyentes, no quiero presentarles un futuro sombrío e incierto. Al contrario, hay gozo y paz en Cristo. Pero es un gozo no manejado o no caracterizado por la ausencia de problemas. Al contrario, los conflictos aumentarán, las necesidades, los problemas serán el pan de cada día. Pero en la presencia de Cristo y lleno de su amor, podemos soportar todo. Yo quiero hablar acerca de por qué Cristo dijo de que sus discípulos deben tomar la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. La cruz no es un instrumento de placer, sino de sufrimiento. Debes estar dispuesto precisamente a aceptar del enemigo pruebas y tribulaciones, porque son las herramientas que él usa para sacarte del camino del deber, de la fidelidad a Dios. El camino de Dios no es ancho como el que lleva a la perdición, es angosto, muchas veces difícil, pero conduce a la vida eterna, amigos. Pero en la presencia de Cristo y nuestro amor por Él, Él nos hará llevar nuestra cruz con un corazón gozoso. Cristo dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado, pero mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Imagínese una persona, pone sus manos en el arado, dispuesto a servir, a trabajar. Yo pertenezco a este ejército, vamos a trabajar.
pero voltea la cabeza como la mujer de Lot y mira hacia atrás. Con esa actitud, ese acto, aunque no esté allá, aunque con su mirada simplemente extrañe algo de allá, Cristo dijo, no, vete. Si estás allá, mejor quédate y vete al mundo donde perteneces, porque no quiero un corazón dividido. Si estás con tus manos aquí, aquí te quiero en cuerpo y alma. Pero el mirar hacia atrás y decir, ay, lo que estoy dejando, Cristo dice, mejor no te metas en este servicio hasta que estés definido. Así pasó con la mujer de Lot. Iba huyendo, iba caminando, iba avanzando, pero su cuerpo iba hacia un lado, pero su corazón era arrastrado por Sodoma y por Gomorra. Y entonces se convirtió en una mujer de sal, en una estatua de sal. Anyway, aquí estamos entonces hablando acerca del tercer terreno y quiero entrar en el cuarto, estamos hablando del segundo. Este es el tercer terreno, en un terreno donde hay hojas o plantas, pero llenas de espinas. Voy a dejar para un programa especial o para dedicarme solamente al terreno bueno, para el viernes, si Dios nos da vida y si tenemos la responsabilidad de darlo. Quiero terminar con el tercer terreno. Dice aquí, en el tercer tipo de terreno, es aquel, dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Capten esto, Lucas 8:14 se refiere al tercer terreno de espinos diciendo que son aquellos que la espina la ahoga los afanes. Es Marcos quien añade la frase por los cuidados de esta vida. No sé si entiendan, hermanos y estimados oyentes, que con esta frase Cristo está diciendo que no necesariamente cosas pecaminosas ahogan la semilla. A veces cosas buenas, inocentes, pero que absorben el tiempo para una vida devocional, para las cosas del reino, para edificar el carácter. Hay personas que son buenas, no necesariamente hacen cosas malas, pero son tan buenas que en su vida no tienen comunión con Cristo, así como Marta, afanada por las cosas de este mundo, y Cristo tuvo que regañarla. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo necesitamos tiempo para pasar a los pies de Cristo como María, absorber de Él su sabiduría, su vida, su poder, llenarnos del amor de Jesús? Pues en este terreno están todos los cristianos que creen que con su bondad, creen que por su buena conducta ya son cristianos, como si la vida cristiana consistiera en ser buenos por nosotros mismos. Muchos tienen este engaño y no se dan cuenta que dependemos de Cristo, dependemos de sus méritos para todo. El apóstol Pablo dejó de afanarse de sus logros en la carne y habló del peligro de confiar en la carne, o sea, de confiar en los logros humanos. Él precisamente enlista todas las cosas que muchos inclusive enlistan como cosas buenas que los recomiendan ante Dios. Él precisamente habla acerca de ese peligro de confiar en la justicia propia. En el capítulo 3 de Filipenses, él dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. 3:4 de Filipenses. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero lo que para mí era ganancia, todas esas cosas que él enlistaba previamente eran una ganancia, eran algo de qué enorgullecerse. Lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no en mi propia justicia, que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo,
la justicia que viene de Dios por la fe. Esta es la riqueza que permanece para siempre. No es nuestra justicia, no son nuestros logros humanos, no es nuestras perfecciones y nuestros triunfos que a veces enlistamos como cosa de que gloriarnos sobre los demás. Es aquello que solamente en Cristo permanece, la justicia de Cristo. Y por supuesto, la justicia de Cristo no acaricia o no envuelve pecados. Él nos transforma, amados, en todo nuestro aspecto físico, mental y espiritual. Pero todos esos logros los logramos por el poder de Cristo y para Él es la gloria. En el tercer terreno entran personas que están afanados, inclusive por su afán de ser buenos sin Dios. Se enorgullecen de su justicia propia, inclusive llegan a jactarse de sus logros. A veces también sus luchas por la riqueza de este mundo y por los placeres ahogan la semilla. Tengo la impresión que muchos cristianos pertenecen a este terreno. Creen que porque no hacen mal a nadie, ya eso los hace cristianos. Amados oyentes, no es la justicia propia lo que nos hace cristianos. Nuestra justicia para Dios es como trapos de inmundicia. Nótese que la Biblia dice que no es nuestras injusticias los que son trapos de inmundicia, sino nuestras justicias, o sea, nuestro mayor logro humano, todo lo que por nuestra humanidad podamos lograr para hacer bien sin Dios y sin Cristo, está embarrado de orgullo. Son actos de la carne y la carne no puede agradar a Dios. Amados, este es el tercer terreno, el más sutil, el más engañoso, el más peligroso, porque habla de personas que, aunque son cristianos o que se identifican con Cristo, pueden estar haciendo la obra, ocupados en la viña del Señor, sin conocer al Señor de la viña. Y la semilla está ahogándose. Tendrán un conocimiento teórico de la vida cristiana, pero no conocen a Dios. Y eso es lo que yo más anhelo en mi vida y quisiera que fuera también una realidad en tu vida, un conocimiento de Dios. Vamos a dejar el